Bien, los gnósticos. Claro, qué curioso que los dos grandes gnósticos, que son Basílides y Valentín, al que le gusta Borges, es uno de mis escritores favoritos, prácticamente un montón de relatos hace siempre alusión al evangelio gnóstico de Basílides y a Valentín, ¿no? Le encantaba también el esoterismo, la cábala, se escribió con Gerson Solem, era un personaje realmente fascinante, me había tanto conocer. ¿Cómo definir el gnosticismo? El gnosticismo es un fenómeno muy complejo, aquí se podría discutir. Yo la definición que propondría es una doctrina que propugna la salvación mediante el conocimiento y sobre todo mediante la autognosis, mediante el autoconocimiento. Gnosticismo no es solo el tipo de teología y de filosofía complejísima. Eran los mejores filósofos de su época, me atrevo a decir, que hacen unos grupúsculos o grupos a veces más grandes del cristianismo primitivo hacia el siglo II después de Cristo. Eso no es solo el gnosticismo. Según esta definición, el gnosticismo es algo mucho más amplio. Pero efectivamente, cuando tuvo su época de esplendor teológico, es con el gnosticismo tanto cristiano como judío, y en el caso del gnosticismo cristiano, florece en Egipto, en Alejandría, de ahí esa conexión con la idea de Egipto como un depositario de sabiduría, y como el conocimiento es el cauce hacia la sabiduría, que florece en el siglo II y en el siglo III después de Cristo. El problema es que la mayor parte de las fuentes gnósticas que nos han llegado vienen de los enemigos de los gnósticos, por ejemplo, San Ireneo de Lyon, en el famoso Adversus Ereses. Claro, con el descubrimiento de Nag Hammadi es evidente que pudimos suplir, ahí tenemos una muestra de uno de los manuscritos de Nag Hammadi, pudimos suplir una de esas lagunas. Hoy hemos podido acceder al conocimiento de los gnósticos desde los propios gnósticos, sin interferencias, y todo se puede resumir en esta doctrina de la primacía del conocimiento como cauce salvador. El conocimiento como elemento salvador del hombre, que va a ser una constante de las tradiciones herméticas. Y ya digo que es muy revelador que los gnósticos más eminentes procedieran de Egipto y en concreto de Alejandría, como Basílides y Valentín, que eran grandes filósofos. Es verdad que cuando uno va a los textos gnósticos con eones y todo tipo de proliferaciones imaginativas, dices, bueno, esto qué raro. Pero tiene una entraña filosófica muy profunda. Es decir, son neoplatónicos a mala letra casi, o ya casi neoplatónicos sin matizaciones. En el caso de Basílides, del siglo II después de Cristo, denunciado por San Ireneo de Lyon, tenemos esa oposición entre el Dios supremo y el Dios de los judíos. Él piensa que el Dios de los judíos no es el Dios verdadero. El Dios supremo, al Dios supremo solo se accede mediante el conocimiento, no mediante el modo en el que accede el vulgo. Él diría, al Dios supremo accedemos mediante el conocimiento. Y en Valentín, que es un contemporáneo suyo, tenemos un complejo sistema de emanaciones desde el ser primordial, que es algo fascinante porque exige una destreza especulativa, intentar ver cómo lo múltiple procede de lo unitario, una destreza imaginativa que no tiene nada que envidiar a la del idealismo clásico alemán, a la de Fichte, a la de Schelling, a la de Hegel, que intentan deducir el mundo desde el puro concepto, desde la mente humana. No tiene nada que envidiar. Y la idea central de ambos gnósticos, de ambos maestros gnósticos que fundaron escuelas muy destacadas, es el retorno al pléroma, a la plenitud divina mediante el conocimiento. El conocimiento como cauce, como vía regia hacia la salvación hacia Dios. En el siglo V tenemos un personaje, un poeta bastante misterioso, que es Orapolo, nativo del nomo de Panópolis, que es el nomo del noveno del Alto Egipto, también conocido por, él ha participado comentarios a Sófocles y Homero, enseñó en Alejandría y en Constantinopla. Y quiero mencionar a Orapolo por la sencilla razón, porque así como la veneración de Egipto, yo creo que es positiva, yo creo que siempre es casi una cuestión de gratitud y agradecimiento hacia aquellos que nos han precedido y reconocer lo que hicieron, sobre todo hace miles de años, ¿no? Las aportaciones a la civilización. Pero a veces también esta devoción por lo antiguo, esta idea de que prácticamente todo el saber está ya contenido en lo que hizo una civilización hace miles de años, puede ser paralizante para el intelecto. Y a veces puede ser enormemente engañosa y puede llevarnos a errores que se prolongan durante siglos. Y esto lo digo porque yo que soy, bueno, yo en ese sentido no haría falta ni decirlo, evidentemente amo, venero, adoro Egipto, sin embargo, no se me ocurriría decir que todo esté ya contenido en Egipto y que no haya habido un avance posterior. Ha habido avances, otra cosa es que grandes constantes de la sabiduría humana ya florezcan en Egipto. Pero esta devoción paralizante a veces por lo antiguo y por el símbolo y por lo esotérico también trajo muchos problemas, porque sobre todo de cara al desciframiento de los jeroglíficos.
hacia la última inscripción de la que tenemos noticia, procede de finales del siglo IV, hacia el año 394 después de Cristo, del templo de Philae al sur de Roma. A partir de ese momento, sobre todo en la época del emperador Teodosio, nuestro compatriota Teodosio, no era de aquí, era de Coca, ¿no? Si mal no recuerdo, prohibió todos los cultos que no fueran el católico ortodoxo del credo de Nicea Constantinopla. Los sacerdotes egipcios ya no pudieron seguir ejerciendo su culto y tristemente se perdió el conocimiento, fue una de las grandes pérdidas de la humanidad, se perdió el conocimiento de los jeroglíficos hasta Champollion, hasta el siglo XIX. Sin embargo, durante el Renacimiento se pensaba que los jeroglíficos en realidad, más que una escritura, eran un tratado de sabiduría simbólica. Oraplo había escrito la Hieroglífica, que es un tratado de interpretación simbólica. Él vive en el siglo V, es muy poco probable que supiera cuál era el valor fonético de los jeroglíficos, pero esta confusión entre lo simbólico y lo fonético conllevó muchísimos problemas, entre ellos la paralización durante casi 1500 años, 1400 y pico años, del conocimiento de los jeroglíficos. Ya veremos que la confusión viene de la propia naturaleza de la escritura egipcia, que tiene elementos tanto fonéticos como simbólicos. Pero en ese tratado, en esa hieroglífica de Oraplo, que fue redescubierta en 1419 y editada en 1422, o sea, en pleno Renacimiento italiano, en pleno apogeo del Renacimiento, desde su primera impresión ya causó un auténtico furor entre los eruditos del Renacimiento ese depósito de sabiduría ancestral, y los signos jeroglíficos se veían como signos simbólicos, como algo que hay que interpretar y que solo son aptos para iniciados. Es verdad que efectivamente para descifrar la escritura jeroglífica había que haberse iniciado, los escribas tenían que ir a la casa de la sabiduría y tenían que haber estudiado, pero no es una iniciación religiosa, es una iniciación, digamos, racional científica. Por ejemplo, el símbolo famoso, el Ang, ¿no? El símbolo de la vida, todo el mundo lo conoce. Efectivamente es el símbolo de la vida. En este caso es un símbolo, pero también, lo más importante, es un valor fonético. Es un trígono, son 3 consonantes, Ang. Claro, para los eruditos del Renacimiento, los jeroglíficos eran solo símbolos espirituales, filosóficos, que había que descifrar, pero no tenían un valor fonético, no había que estudiar ninguna lengua, ninguna escritura, sino que era un depósito, pues igual que cuando uno escribe un símbolo matemático, o un signo, imaginaos, vamos a un templo, un signo en los trazos, por ejemplo, de los maestros constructores en las catedrales, todos sabemos que tienen un significado simbólico. Claro, en el caso egipcio no es eso. Tienen a veces un significado ideográfico, pero tienen un significado fonético. Y eso es lo importante. Pongo aquí a Champollion, porque efectivamente fue Champollion el primero en una larga competición, porque había 4 personas que estuvieron a punto de descifrarlos. Su máximo competidor era el físico inglés Thomas Young, cuando en 1822 consigue por primera vez leer fonéticamente los jeroglíficos. Claro, en esta tradición hermética de ver que los jeroglíficos tienen un significado oculto, se cometieron errores de bulto, aunque a veces había aciertos ocasionales. Por ejemplo, los faraones egipcios, a partir sobre todo ya del Reino Medio y sobre todo ya del Reino Nuevo, tienen 5 nombres, lo que llaman los 5 nombres del monarca. Nosotros solemos conocer a los faraones por uno de los nombres, por ejemplo, Ramsés II, pero tiene 5 nombres más. Y hay el nombre, uno de los más importantes, que es el nombre del egipcio Sa-Ra, que es hijo de Ra. Hijo de Ra, y luego dentro del cartucho tenemos el nombre. Sa es hijo, la oca. Bueno, pues los eruditos del Renacimiento, ya que es la suerte, el azar, efectivamente, dijeron que el bilítero Sa representa la oca, significa hijo, porque la oca es un animal que muestra un intenso amor, vela por el bienestar de sus crías. Entonces, bueno, pues una oca, hijo. Y el círculo, sol, Ra. Bueno, pero es suerte, casualidad, porque ahora veremos un intento donde efectivamente fue totalmente erróneo. Pero efectivamente aquí se acertaron. Yo no sé si el término Sa se escribe como oca por esta asociación casi psicológica que dijeron los eruditos del Renacimiento. Pero, desde luego, era una estrategia errónea a largo plazo. Por ejemplo, el signo de la liebre, que es el bilítero Wen, dicen, ¿significa abierto? No, no significa eso. De hecho, no, porque Wen es el verbo llegar a ser, o sea, no tienes convertirse en transformarse. Bien, el corpus hermético. Y aquí es donde ya todo este caudal de mezcla, de sincretismo, de tradiciones sapienciales ya va a casi desbocas.
Aquí tenemos a Marsilio Ficino, que es el que tradujo el Corpus Hermeticum en el siglo XV, y sobre todo un personaje que a mí siempre me ha atraído muchísimo, me parece fascinante. Le han llamado, hay gente que dice que es el último hombre que lo supo todo, porque claro, él vivió en el siglo XVII, murió en 1680, y a partir de entonces ya el éxito del saber implica también la fragmentación del saber, ¿no? Muere la ciencia de éxito. Athanasius Kircher, que era un jesuita, un sabio universal del siglo XVII, profesor en el Collegium Romanum, lo que ahora es la Universidad Gregoriana de Roma, y él se dedicó a toda la geografía, la geología. De hecho, hizo una expedición al cráter del Etna, o sea, un pionero de la geología, era profesor de siríaco, de hebreo, a la matemática, un auténtico sabio universal alemán, pero vivía en Roma. Colaboró con Bernini, él tiene estos fabulosos libros, ¿no? Con ediciones donde figuran los obeliscos de Roma, y él se interesó mucho por la egiptología y quiso descifrar los jeroglíficos a mediados del XVII. Se equivocó en casi todo menos en una hipótesis que es muy importante y que luego resumirá Champollion, que es la idea de que el egipcio viene del copto, efectivamente. Y Athanasius Kircher, y aquí parece se le ridiculiza por lo que ahora veremos que dice sobre los jeroglíficos, pero esta hipótesis que va a ser luego readaptada por Champollion, en esto tuvo razón, y sobre todo fue uno de los primeros estudiosos del copto en la civilización en el mundo europeo. En 1643 publica Lingua Egyptiaca Restituida. El título ya nos dice que lo que quería era restituir el valor de la lengua egipcia, descifrar los jeroglíficos. Incluye un léxico copto-árabe, que eso sí tiene interés para los estudiosos, y luego esta hipótesis la va a volver a desarrollar en el Oedipus Egyptianus. Son obras impresionantes. Yo me acuerdo en 2001 de una exposición sobre Kircher en noviciado, en el antiguo noviciado de los jesuitas, en Metro Noviciado, que tenían los volúmenes, son obras, dices, madre mía, como lo que costaría editar, tenemos por aquí un editor, pues para editar esto, o sea, madre mía, debería valer cada volumen, ¿quién podía comprarlo? Bien, el valor simbólico de los signos jeroglíficos. Para Kircher, en la tradición hermética del Renacimiento italiano, y él vive en el tardo Renacimiento, todavía hasta finales del XVII teníamos las postrimerías, ya casi los estertores del Renacimiento italiano, va a seguir vinculado a esa idea de que los jeroglíficos tienen un valor simbólico. Entonces, por ejemplo, según Kircher, el cartucho del faraón Apries de la 26ª dinastía, que está en ese bello obelisco sostenido sobre la espalda de un elefante ante la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma, nos dice qué significa. Sabemos qué significa Apries. Los beneficios del divino Osiris se deben conseguir mediante ceremonias sagradas y mediante la cadena de los genios, para que se puedan obtener los beneficios del niño. Hay que tener mucha imaginación para, del cartucho de Apries, que además es fonético, y se puede ver fonéticamente, decir qué significa todo esto. Claro, para él cada signo tiene un valor filosófico. Entonces, en cada signo no tenemos una letra, sino que tenemos una idea. Los beneficios del divino Osiris, idea. La cadena de los genios, otra idea. En palabras de Sir Alan Gardiner, que es uno de los mayores egiptólogos del siglo XX, que escribió la gramática egipcia, que todavía se usa para estudiar gramática egipcia clásica, las teorías de Kircher en cuanto al contenido de las inscripciones jeroglíficas sobrepasan todos los límites por su desbordada imaginación. Bueno, pero no se le puede acusar exclusivamente a Kircher de todo esto, Kircher que vive en el siglo XVII, porque es el espíritu de la época. Es el espíritu de ver lo oculto en lo visible y de intentar, todavía no hay una delimitación clara entre qué es la razón y qué no es la razón. Entre, digamos, el ámbito científico y el ámbito no científico. De hecho, el paladín de la ciencia moderna, el que ha sido llamado el mayor científico de todos los tiempos y probablemente una de las mayores mentes que ha tenido la humanidad, como es Isaac Newton, se suele olvidar que la mayor parte de los escritos de Newton no versan sobre física, no versan sobre matemáticas, versan sobre alquimia, versan sobre ocultismo, versan sobre historia sagrada, versan sobre Egipto, tiene varios elementos sobre Egipto, ahora lo mencionaré, y esto que parece casi, porque la historia de la ciencia, efectivamente, Newton es el ejemplo por antonomasia del poder de la razón. Sin embargo, yo también soy una carrera de ciencias, que a mí no me avergüenza para nada que el mayor científico de todos los tiempos haya sido también un ocultista. Me parece que es el espíritu de la época y también de un hombre que, como dijo uno de sus biógrafos, era The Restless Mind, la mente infatigable. Newton nunca dejaba de pensar, era una mente que nunca podía estar quieta. Entonces, es lógico que se dedicara a todos los saberes de la época, también a la alquimia, también a la teología, también a todas las ramas del conocimiento de lo que se consideraba conocimiento de la época.
Uno de los redescubridores de la faceta irracional o arracional, prefiero casi arracional, de Newton, es curiosamente otro de los mayores racionalistas del siglo XX, Lord Keynes. El mayor economista del siglo XX justamente era miembro de Trinity College, Cambridge, donde había vivido Newton. Y él es el que, en los archivos de Trinity College, descubre manuscritos sobre los escritos cultistas de Newton. Y él los editó. Y aquí hay una frase muy famosa de Lord Keynes sobre Newton que dice que Newton fue el último mago. El último mago. Porque un mago no es simplemente alguien que saca el conejo de la chistera. Un mago era alguien que tenía un conocimiento oculto. Conocía las leyes de la naturaleza de una manera oculta. No por una deducción racional, como en el método hipotético deductivo. De hecho, Newton dedicó bastante esfuerzo a intentar medir la unidad, una de las unidades de lo mensurable claves del Antiguo Egipto, que es el cúbito o el codo egipcio. ¿Por qué era tan importante medir cuánto en unidades nuestras medía un codo o un cúbito? Bueno, porque no solo casi todas las medidas que nos venían de la literatura del Antiguo Egipto estaban en codos, sino porque incluso Eratóstenes de Cirene, el que fue director de la Biblioteca de Alejandría, que mide el diámetro de la Tierra con esa famosa proyección, ¿no?, de lo que es la distancia entre Alejandría y Asuán, y luego por un cálculo trigonométrico muy brillante llega a medir el diámetro, y no es exacta la medición, pero se acercó bastante. Los datos los daba en cúbitos, en codos egipcios, y Newton necesitaba hacer para sus teorías sobre astrofísica y para su conocimiento de astronomía. Pero no solo eso, no solo Newton estuvo fascinado por Egipto como depósito de sabiduría matemática, sino también en The Chronology of Ancient Kingdoms, el capítulo 2 lo consagra a Egipto, y lo que nos viene a decir es que el estudio de la astronomía y de la matemática, que para él es la clave de la sabiduría, ya fue iniciado por los egipcios. Se dice, the study of astronomy was set on foot for the use of navigation, and the Egyptians, by the Heliacal Rising, lo que se llama el ascenso del dios Sol, el ascenso helíaco, y habían determinado ya la longitud del año solar. Efectivamente, es otra de las grandes proezas de cálculo de los egipcios. Determinar la longitud del año solar en 365 días. Sabemos que no es exactamente 365,20 y pico, no coma un cuarto, porque si no caeríamos en el error del calendario juliano, pero eso ya lo habían descubierto los egipcios. Aquí tenemos esta bellísima representación de la diosa Nut, el cielo que envuelve, rodeada de estrellas que envuelven. Bien, Egipto también, en las sociedades filosóficas modernas, ha sido una clave y una de las mecas, ¿no?, digamos, de esta idea de que hay una sabiduría ancestral y el sabio lo que tiene que hacer es recogerla, ¿no? Aquí tenemos el retrato de un personaje realmente fascinante, poco conocido, que es John Theophilus de Saguier, que parece ser el que era amigo de Newton, muy amigo de Newton. De hecho es uno de los que divulgó las teorías de Newton, porque Newton era un hombre al que no le gustaba mucho dar conferencias ni hablar, era un hombre muy reservado. Él escribe los Principia, que es difícil, que es esa mole de sabiduría científica, pero uno de los que divulgó la teoría de Newton fue de Saguier, la única persona que ha ganado 3 veces la medalla Copley de la Royal Society. Pues de Saguier, junto con Anderson, son los que redactan las famosas constituciones de Anderson, y dice, no cabe duda de que el arte real de la construcción fue introducido en Egipto por Mizraim, segundo hijo de Cam. Obviamente es una leyenda, hay que extraer el valor simbólico. 6 años después de la confusión babilónica y 160 después del diluvio, en 1816 del mundo y 2188 a.C. Curioso que aquí están usando el cómputo del famoso obispo James Ussher, arzobispo primado de Armagh, que dijo que la Tierra había sido creada a las 9 de la mañana del 23 de octubre del 4004 a.C., que hoy nos puede dar la risa, pero era muy difícil llegar a ese cálculo. Era muy difícil, porque había que resolver un auténtico galimatías de fechas bíblicas, de edades de patriarcas, y él lo hizo y llegó a las 9 de la mañana del 23 de octubre del 4004 a.C. O sea, era la tal. Pero, curiosamente, Newton, estoy seguro de que se creía también esa fecha. O sea, no ridiculicemos solo a Ussher, sino que era el espíritu de la época. Por tanto, en Egipto está el inicio del arte real de la construcción y de la geometría. Y esto ha sido clave, ¿no? Porque en las sociedades filosóficas es esa idea de la geometría, la clave para el arte de construcción, y lo que se intenta es construir no solo materialmente, sino también espiritualmente. Este es uno de los documentos, espero que mucha gente no lo conoce, pero es uno de los documentos más importantes de la historia moderna, ¿no? Porque es
lo que significa la liberación del espíritu del dogmatismo religioso, que es lo que supuso las constituciones de Anversa. Bien, y aquí ya, como conclusión, con esto ya termino, metemos el diálogo porque seguro que me he pasado 1000 veces del tiempo, pero si entramos en estos temas. El arte de la construcción de la divina geometría. Ahí están las pirámides, ¿verdad? Qué forma más bella, más sugerente, más mística, ¿no? De la tierra al cielo. Lo terreno que se va uniendo hasta el punto, ¿no? Donde ya prácticamente se disuelve lo invisible, ¿verdad? ¿Qué puede quedar de Egipto para nosotros? Bien, evidentemente tenemos la importancia histórica de Egipto, y al que le guste la historia, a mí me apasiona la historia. De hecho, yo creo que la historia es casi la mejor manera muchas veces de entender cualquier rama del conocimiento, de cómo se ha desarrollado históricamente, porque nos damos cuenta de lo difícil que fue llegar a ciertos descubrimientos, cosas que nos parecen evidentes, ¿no? Las ecuaciones de movimiento de Newton y de Galileo y de Newton. Uy, esto es muy fácil. Bueno, cuando tú analizas todos los debates que hay en la filosofía medieval, sobre la inercia, sobre Buridan, con Nicolás de Oresme y tal, te das cuenta de lo que le costó a la humanidad llegar a esa idea. Y entonces lo aprecias. Y te das cuenta de que no era tan evidente. Entonces no era tan evidente, no juzguemos a los antiguos como ignorantes, es que no era tan evidente. ¿Qué puede quedar, aparte de eso, de esa importancia histórica que ha tenido Egipto, indudable como génesis de la civilización, como génesis de algunas de las categorías intelectuales más importantes con las que opera la mente humana y como génesis de grandes ramas del saber? ¿Qué puede quedar? Bien, a mí me parece que efectivamente el arte de la construcción, hay edificios que erigieron los antiguos egipcios que son auténticas proezas. Hay estos documentales que a veces ponen en la televisión, ¿no? De intentar, con la tecnología que tenían los antiguos egipcios, intentar volver a levantar un obelisco. Y nunca pueden, no se les cae. Yo he visto algunos de estos en Discovery Channel o no sé cuál, y se les cae, ¿no? O sea, es que es muy difícil. Evidentemente hoy podemos construir proezas superiores, pero hay todavía un misterio científico, que es cómo lograron, por ejemplo, construir las pirámides. Hay distintas hipótesis, hay distintas teorías. Yo no soy un experto en la construcción de las pirámides, pero simplemente digo que con toda la ciencia que nosotros sabemos, no podemos explicar cómo lo lograron. No lo podemos explicar. Bien, la importancia de la geometría. Esto yo creo que es claro, y sobre todo la relación entre geometría, belleza y construcción. Aquí tenemos la ecuación famosa del número de oro, aquel número, ¿no?, en el que si dividimos una recta en dos fragmentos desiguales, A y B, el cociente entre la suma de esos dos fragmentos dividido por al mayor es igual al cociente entre el mayor y el menor. Ese es el número frío, el número de oro. 1,6, 1 más menos raíz cuadrada de 5 partido por 2. Este número es casi condensa la belleza. En prácticamente toda gran construcción, obra bella, armoniosa, simétrica, tenemos el número de oro. Y esto ya lo sabían los egipcios. Eso también, la relación entre, yo creo que es un motivo de reflexión filosófica. La riqueza del simbolismo. A mí me parece que en una cultura hiperracionalista, y yo creo que es bueno efectivamente porque la razón es la mayor fuerza liberadora del hombre, pero corremos el riesgo de perder lo simbólico, el elemento simbólico, el arte, la filosofía, la religión, el simbolismo. Eso yo creo que es muy importante, primero como estímulo de la imaginación humana, como estímulo, y luego sobre todo porque el ser humano no es solo razón, es también búsqueda de la belleza. ¿Cómo podemos racionalizar la belleza? Hay proporciones matemáticas detrás de la belleza, pero hay elementos que ya no son racionales, ya son sentimentales, ya son extrarracionales. Y yo creo que el símbolo todavía tiene muchísimo para potenciar la imaginación, y eso ayuda también a la inteligencia. La intuición. La intuición es el gran misterio de la ciencia. Y las grandes aportaciones a la humanidad no son muchas veces la deducción de un proceso lógico, el itinerario de un proceso racional, sino que es la intuición, la imaginación, la creatividad. Eso yo creo que puede ser estimulado con el simbolismo, con la literatura, con la exposición del ser humano ante el símbolo, que es justamente aquello que acicatea la imaginación. Y finalmente, la reflexión sobre lo trascendente, la famosa Pentalfa, el símbolo de Dios para diversas culturas. En Egipto ya se da esa reflexión sobre lo trascendente. Lo trascendente no hay por qué verlo, a mi juicio, simplemente como una religión en concreto, ¿no? Lo trascendente más allá de las religiones. Lo trascendente como las leyes del universo. Lo trascendente más allá de las imágenes que han tenido los hombres de Dios. La reflexión sobre qué es el universo, hacia dónde va, cuáles son sus principios fundamentales, cuál es el lugar del hombre en el universo. Esas son preguntas que hoy en día todavía nos seguimos planteando, yo creo que nos tenemos que seguir planteando, y que ya están incoadas
en Egipto. Y por tanto, en ese sentido yo creo que Egipto tiene todavía mucho que decirle, tuvo mucho que decirle y todavía tiene mucho que decirle a la gnosis universal, si por gnosis entendemos no solo un movimiento religioso, teológico, filosófico de una época determinada, circunscrito a un periodo y a un lugar geográfico, sino ese anhelo que siempre ha tenido el ser humano desde que tiene conciencia de alcanzar la verdad mediante el conocimiento y de redimirse a sí mismo mediante el conocimiento y mediante todo aquello que nos tiene que deparar el conocimiento. Y con esto terminamos.